El Callejón Infernal, leyenda de Guanajuato. El siglo XVIII es conocido como la época de oro en Guanajuato, debido a que fue cuando se alcanzó la bonanza de las minas. Durante estos años se corrieron muchos mitos sobre la ciudad y sus alrededores. Se decía que los cerros circundantes estaban llenos de metales preciosos, que la plata fluía a la superficie y se derretía al contacto con los rayos del sol, que el oro brillaba en las noches como inmensos luceros escarpados, que las casas habían sido construidas con adobes de la arcilla mezclada con polvo de plata, y que todas las campanas de las iglesias eran de oro macizo. No por algo el rey de España, Felipe II, en cuyos dominios jamás se puso el sol, envió a la ciudad el valioso presente de la imagen de la Virgen María, con el nombre de Santa María de Guanajuato, y por algo también el monarca Felipe V le distinguió con el título de muy noble y leal ciudad de Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato, concediéndole el nobilísimo escudo de armas como testimonio de su magnificencia. Y la verdad es que de la ciudad y sus alrededores se conseguían grandes bienes, pues la inmensa riqueza nativa guardada en el seno de sus montañas dio motivo para estas y tantas fantasías más. Justamente con tanta abundancia también aparecieron los centros de vicio, las tabernas donde se bebía hasta perder la conciencia. Ahí también se jugaba, se apostaba y bailaba para alegrar a los mineros a cambio del fruto de su trabajo. Con este fin se instaló en el Callejón de Robles un bodegón que atendía a un andaluz maldiciente y dicharachero, que hacía hasta cierto punto agradable la estancia de los parroquianos. Al toque de queda, las puertas del establecimiento se cerraban para dar principio a la jugada de las cartas y al baile con las mancebas. Muy seguido se suscitaban disputas, donde en la sangre tornaba en tragedia la alegría de esas bacanales. Entre los clientes más asiduos y gastadores en esta taberna se encontraba Florentino Montenegro, un barretero de la mina de San Juan Rayas, buen mozo y galán atrevido que tenía buena suerte para las mujeres. Pero contrario a lo que se pudiera pensar, él sí era afortunado en el amor y el dinero, pues hasta tenía muy buena mano para el juego. Lo malo era que las ganancias las despilfarraba en el vino y en el amor. Su hora de salida de esa cantina era siempre a las 3 de la mañana, dando traspiés y sin acordarse de nada. En una de esas noches en que el frío del invierno calaba hasta los huesos, Florentino Montenegro se marchó más temprano que de costumbre. Pasaba de las 12 de la noche, pero por alguna razón apresuró el paso. Al llegar a la esquina distinguió entre las sombras el contorno de una figura humana adosada a una puerta, como si esperara a alguien. Florentino se acercó para cerciorarse de quién se trataba. Era una mujer con trazas de ser joven y bonita. La oscuridad de la noche y los vapores del alcohol no le permitían apreciar a sus anchas aquel hallazgo. Como era atrevido y enamorado, se le declaró y le hizo proposiciones para que lo acompañara. Florentino no se equivocó. La mujer era de facciones lindas y de cuerpo esbelto, pero estaba vestida toda de negro. Al acercársele, ella quiso huir, pero sus manos prestas la sujetaron de los brazos. Ella forcejeó, pero al final quedó vencida. «¿Dónde vives?», preguntó el hombre. Con un ademán le indicó ella la dirección que debían tomar, e iniciaron la marcha de inmediato. Subieron y bajaron callejones hasta que llegaron al de Perros Muertos, torciendo hacia la izquierda para penetrar en un callejón estrecho y misterioso, donde las sombras de la noche eran más densas. Caminaron a tientas y al llegar al fondo, ella abrió una puerta por donde penetraron al interior, que se encontraba iluminado por resplandor rojizo. Florentino sintió una corazonada, ya que a su alrededor nada parecía tener forma conocida, pero atribuyó su desconfianza al estado de embriaguez que le inundaba. En uno de los rincones había una oquedad en el suelo. Penetraron en ella y descendieron por unas gradas angostas en forma de espiral. Al momento, Florentino se percató de que la bella joven, quien lo tomaba de la mano, había cambiado de apariencia y que se asemejaba a una mariposa negra que aleteaba apresuradamente. Sintió un mareo. Era la primera vez en su vida que experimentaba miedo mezclado con horror. Instintivamente levantó la vista
y pudo distinguir un pequeño punto negro a lo lejos. Era el enorme agujero vertical por donde penetraron. Las piernas le comenzaron a temblar y perdió el equilibrio, resbalando con estrépito. No pudo precisar el tiempo que duró la caída, pero al llegar al fondo quedó sorprendido por lo que vio. Eran unas figuras grotescas que bailaban en torno de una gran antorcha que lo iluminaba todo. A los lados había espaciosas galerías. En una se encontraba multitud de hombres y mujeres encadenados, cuyos pesados grillos los volvía inmóviles. En otras había montones de oro y plata. Ahí unos hombrecillos de estatura diminuta se entretenían en inyectar en la roca la plata y el oro que extraían otros hombrecillos de la enorme antorcha, para formar las vetas que se convertirían en fuentes inagotables de riqueza, cuya cantidad rebasara los límites de la fantasía para asombro del mundo. Este procedimiento le sustrajo de sus temores, porque al ser minero le interesó conocer ese procedimiento. En otra de las galerías se podía percibir un macabro espectáculo. Había cadáveres de pie petrificados, formando filas interminables. La leyenda narra que eran los cuerpos de quienes fallecieron afanosos de riquezas que no pudieron en vida disfrutar. Hubo un momento en que Florentino alcanzó a escuchar los terribles alaridos que lanzaron las mujeres y los hombres que estaban encadenados. Los estaban martirizando con tormentos horribles, para que tanto el oro como la plata se saturaran con esos gritos dolorosos de cuyos lamentos combinados resultara el agradable y fino sonido que producen las monedas al ser acuñadas. De ahí, aseguran, nace la desgracia, el egoísmo, la miseria y los orgullos penosos a los que conduce la ambición desmedida del mundo. El hombre no podía soportar ese espectáculo rebosante de crueldad y comenzó a gritar, enloquecido por todo lo que estaba observando. Dos gigantes de rostro ahumado lo sujetaron, colocándole una pesada cadena. Así, prisionero, quedó para siempre en ese antro infernal, para que ingresara al grupo de condenados a esos trabajos. Su desesperación no conocía límites, y fueron inútiles las peticiones de la clemencia que solicitaba. La mujer que lo había llevado hasta ahí nuevamente se le apareció, y para calmar su desatino le convidó un brebaje. Apenas alcanzó a tomar 2 sorbos cuando quedó profundamente dormido. A las 6 de la mañana, la campana mayor de la parroquia anunció el Ave María. La ciudad de Guanajuato se despertó para iniciar sus labores diarias. La aurora de ese amanecer aún no disipaba del todo las sombras de la noche, cuando la ronda municipal, en el último recorrido, se encontró a un hombre dormido y tiritando de frío en el estrecho callejón que desembocaba en la calle de Hinojo. Era Florentino Montenegro, el barretero de la mina de San Juan de Rayas, conocido por todos por su popularidad con las mujeres y su buena mano en el juego. Uno de los vigilantes lo despertó. El pobre borracho entumecido se incorporó tembloroso y somnoliento. «Le hace falta todavía sueño y vino», dijo otro de la ronda. Al escuchar esta chanza, Florentino le contestó: «Es que acabo de llegar del infierno. He pasado una noche en aquellas horrorosas profundidades. Ahí está la puerta de entrada». Le señaló un cartucho todo ruinoso. La puerta que daba acceso al cartucho deshabitado se encontraba cerrada. Al abrirla, se dieron cuenta de que no había indicios de haber sido habitado en años. Tampoco había agujero alguno, como para que los de la guardia le creyeran que había venido del mismo infierno. «Florentino Montenegro está loco por tanto vino que bebe», comentaron los guardias municipales. Pero él juraba por todos los santos, y haciendo la señal de la cruz, que todo lo que decía era realmente cierto. La noticia de su increíble aventura corrió por todos los rincones de la ciudad, y desde esa noche no volvió a la taberna del andaluz maldiciente y dicharachero nunca más. Envejecido por los años y achacoso por las enfermedades, Florentino solía sentarse en una silla fuera de su casa en el barrio de Terremoto para contarles a los muchachos la extraña contingencia que le sucedió aquella noche, y a los mineros para instruirlos en el procedimiento de hacer oro y plata. Se dice que gracias a estos sabios consejos, Guanajuato se llenó de más riquezas todavía.
Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La mina de la serpiente, leyenda de Guanajuato. No podrían existir ni la historia ni la leyenda de Guanajuato si no fuera por la volandera imaginación de sus gentes y el amor que les prodigan, especialmente entre los mineros, que en el afán de arrancar a la tierra sus tesoros, han realizado esfuerzos sin cuento, y alrededor de sus hazañas tejen desde hace muchos años estas leyendas. La que aparece aquí, amigo, se relaciona con el nombre de una rica veta, descubierta en el corazón de la Sierra de Guanajuato, en un sitio donde por mucho tiempo se creyó que la veta madre se interrumpe, pero que, como veremos, no es cierto. 3 apuestos jóvenes fueron un día de excursión a la mencionada serranía. Afectos a escalar montañas, ya habían subido a varios climas: la Huasteca Potosina, las serranías de Sonora y de Durango, como también a los picachos de la Bufa. En cierta ocasión tuvieron noticias de que en la sierra de referencia había un acantilado indomable y muy difícil de escalar, lo cual fue para ellos una tentación, a la vez que un acicate para su arrojo de alpinistas. Con todos los preparativos del caso, salieron muy de madrugada, previniendo llegar al punto antes de que arreciara la fuerza del sol. Así fue. Enfilaron por el camino que va hacia el mineral del Cubo, y a cierta distancia, donde los cerros se tornan más ariscos y escarpados, localizaron el sitio que les habían indicado. Con la ayuda de cuerdas, pequeños picos y sus cascos de minero, iniciaron el ascenso. 2 horas de constante esfuerzo habían transcurrido cuando se escuchó un grito de pavor. De una rendija de la roca salía una serpiente amenazadora que, con su cuerpo ondulante y el hocico abierto, se dirigía hacia uno de los jóvenes, que estuvo a punto de desplomarse en el vacío. Sus otros 2 compañeros, sorprendidos, inquirieron por la causa de su espanto, y el asustado muchacho, por toda respuesta, se limitó a señalar al reptil con su dedo índice. Mudo de espanto, la serpiente se desvió y fue a esconderse en otra grieta próxima. Para esto ya los 2 jóvenes habían advertido al peligroso animal y lo seguían con la vista. Una inexplicable curiosidad los hizo acercarse al agujero por donde el reptil se había perdido. Ya para entonces el sol iluminaba con sus rayos la fresca mañana, y las piedras reflejaban su luz cual si fueran valiosas gemas. De pronto, uno de ellos, dirigiéndose a los demás, les dijo: ¡Hey, miren! ¡Miren eso! ¡Es oro! ¡Es oro con toda seguridad! ¡No!, exclamó el otro. ¡Es plata! Los 2 tenían razón. Acababan de descubrir un rico filón que contenía los 2 metales en su forma nativa. Temblando de emoción, con su pico arrancaron unas piedras que sirvieron de muestra, las cuales, analizadas más tarde en el laboratorio de un ensayista, arrojaron un alto porcentaje de oro y de plata. Así fue el descubrimiento de uno de los más ricos filones en la veta madre de Guanajuato, que fue bautizado con el nombre de la serpiente, en virtud del reptil que lo señalara al esconderse en aquella hendidura de la roca. Los 3 jóvenes denunciaron la mina y de ahí obtuvieron incalculables riquezas. Ellos fallecieron, y a decir verdad, por miedo a la serpiente que ahí se esconde, el lugar está propiamente abandonado.